Otro tipo de cuestiones que nos podemos encontrar es que los números imaginarios nos llevan de nueva cuenta a este proceso de factorización, perdón, de racionalización. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de decir que i es la raíz de menos 1. Entonces, si nosotros recordamos cuando nosotros decíamos 2 entre la raíz de 5, decíamos, hey, mucho cuidado, tú no puedes tener una raíz de 5, en realidad tú no puedes tener una raíz, cualquier tipo de base, pero no puedes tener raíz en el denominador, tienes que racionalizar. Y para eso multiplicábamos y dividíamos por el mismo radical de tal manera que se simplificara y esto nos quedaba 2 raíz de 5 y raíz de 5 por raíz de 5, que es lo mismo que la raíz de 5 al cuadrado, se simplificaba y nos quedaba 2 raíz de 5 sobre 5. Pues, ¿qué creen? Como la i es una raíz, cada vez que yo tengo, por ejemplo, aquí 2 entre i, pues esto es lo mismo que tener un 2 entre la raíz de menos 1. Entonces, para deshacerme de la raíz, tengo que multiplicar por raíz de menos 1 arriba y abajo. Y por lo tanto, me va a quedar 2 raíz de menos 1 entre la raíz de menos 1 al cuadrado, que se va, y se vuelve 2 entre la raíz de menos 1 entre menos 1, que es menos 2 raíz de menos 1. Y como la raíz de menos 1, pues es i, entonces mi resultado tiene que ser menos 2i. Entonces lo que estamos haciendo, básicamente, si vuelvo a hacer este mismo proceso, 2 sobre i, para racionalizarlo, multiplico por i arriba y por i abajo. Voy a buscar que las i me queden una potencia par. ¿Para qué? Porque al momento de que me queda potencia par, ya quedamos que i cuadrada es menos 1, y cuarta es más 1, y sexta, de nuevo cuenta se repite, es menos 1, y octava es más 1, y 10 sería menos 1, y 12 nos da más 1. Y aquí lo que quiero que veamos es este patrón. Todos los que son positivos son múltiplos de 4. Todo lo que no sea múltiplo de 4 exacto me va a quedar menos 1. Entonces aquí nos está quedando 2i entre i cuadrada, y la i cuadrada, como no es múltiplo de 4, entonces es 2i entre menos 1 y nos queda menos 2i. ¿Sí? Entonces vamos a seguir haciendo ejercicios de esto muy rápidamente y vamos a suponer que tenemos 3 entre i cúbica. Entonces aquí la regla es, no se pueden is impares en el denominador, porque una impar representa a una raíz en el denominador. Si las i son pares, entonces se convierten en más 1, si es múltiplo de 4, o menos 1, si no es múltiplo de 4. Entonces en este caso, si se fijan, i cúbica es impar, entonces la tengo que deshacer. ¿Cómo? Volviendo a la par. ¿Cómo hago que, por cuánto multiplico a i cúbica para que me quede par? Pues por una i. Pero tengo que balancear. Si multiplicamos, nos queda 3i entre i cúbica por i a la 1, nos da una i a la 4. Acuérdense que las potencias se suman. Y como la i a la 4 es un múltiplo de 4, entonces nos queda igual a más 1. Entonces quiere decir que 3 entre i cúbica es lo mismo que tener 3i positivo. Si por ahí nos pusieran 2 entre i séptima, pues de nueva cuenta, i séptima, ¿verdad? Para que quede, como es impar, representa una raíz en el denominador,
la multiplico por una i simple para que nos quede 2i y abajo una i, 7 más 1 nos dan 8 y como i a la 8 es múltiplo de 4, entonces eso representa lo mismo que tener un más 1 y dividir algo entre más 1 pues es lo mismo que no haberlo dividido. ¿Qué pasa si tenemos 5 entre i a la 5? Bueno, de nueva cuenta necesito multiplicar y dividir por una i a la 1 para que nos quede abajo una i par. 5 más 1 nos da 6. Como 6 no es múltiplo de 4, entonces eso nos da un valor de menos 1. Entonces quiere decir que 5 entre i a la quinta es lo mismo que tener menos 5i. Entonces si se fijan siempre va a terminar de una i en el denominador de cualquier potencia, que mientras sea impar se va a convertir a una i en el numerador que nos va a dar impar, que nos va a dar par y por lo tanto va a cambiar a más 1 o menos 1 y la i va a quedar siempre en el numerador, siempre y cuando hayamos empezado con una i impar. Si tenemos de entrada una i par, ya es más 1 y menos 1 y puede ser posible que ese número imaginario quede completamente con puros términos reales. ¿A qué queremos decir? Por ejemplo, un 5 sobre i sexta. Pues 5 sobre i sexta ya es par y en realidad es 5 entre menos 1. ¿Por qué? Porque 6 no es múltiplo de 4, entonces es menos 1. Y eso que me lo estaban poniendo como un número imaginario, en realidad es un número real que vale menos 5. Y su parte imaginaria no tiene nada de imaginario. Entonces, en base a esto, pues podemos esperar ejercicios como este, que nos digan que tenemos 3 entre 2 más i. Y tenemos que acordarnos de racionalización. Si nosotros teníamos la raíz de b, lo racionalizábamos con un a menos la raíz de b arriba y abajo, para que estos nos dieran a cuadrada menos b, ¿verdad? La diferencia de cuadrados. Si lo tuviéramos negativo, entonces multiplicamos por el binomio conjugado que es el positivo. Entonces, si nosotros vemos una i, tenemos que pensar que la i es una raíz de menos 1. Entonces, si nosotros vemos un 1 sobre a más bi, voy a tener que multiplicar por a menos bi entre a menos bi. Si yo tengo un 1 o cualquier número entre a menos bi, voy a tener que racionalizar con el binomio positivo para que esto nos quede en el denominador a cuadrada menos b cuadrada y cuadrada. Y recordar que y cuadrada pues es menos 1. Y menos 1 por menos b, en realidad esto se va a volver en el denominador una suma de cuadrados. Y si se acuerdan, hace mucho tiempo yo les había dicho, la suma de cuadrados no tiene factorización real. Y les dije, pero sí tiene factorización imaginaria. Es esta. Es un binomio conjugado, pero con un valor de i imaginario. Entonces, en este caso de aquí, nosotros vemos que como tengo 2 más i, pues tengo que multiplicar por 2 menos i, porque es el conjugado. Entonces arriba nos va a quedar 3 por 2 menos i, entre, como son binomios conjugados, y recordamos que a más b por a menos b nos da a cuadrada menos b cuadrada, entonces nos va a quedar 2 al cuadrado menos i al cuadrado.
Y esto resolviéndolo, pues 3 por 2 nos da 6, 3 por menos 1, perdón, por menos i nos da menos 3i, entre 2 al cuadrado que es 4, menos i cuadrada, que tenemos que recordar que i cuadrada es lo mismo que menos 1, entonces menos 1. Entonces esto nos da 6 menos 3i entre menos 1 es 4 más 1 y nos queda sobre 5. Y hay que recordar que lo tenemos que dejar en la forma estándar donde reconocemos bien nuestra parte real y nuestra parte imaginaria.